Siguiendo con la segunda parte de esta miniserie en cómo escribir buenos diálogos para tus historias, o de los errores que debes evitar para escribir malos diálogos, todo depende desde qué punto de vista lo veas. Hoy voy a hablar sobre la voz propia del personaje, es decir, cómo conseguir que tus personajes se distingan unos de otros y sean así seres humanos reales y personas únicas. La voz única de un personaje en una historia es la manera distintiva en que se expresan, reflejando así su personalidad, sus emociones, su educación, su trasfondo y su perspectiva que tiene del mundo. Es la manera en la que hablan, la elección de palabras, el ritmo, el tono y sus frases características, haciéndolos así reconocibles y auténticos dentro de una historia. Y hoy te voy a contar algunas técnicas para lograr darle voz única a tus personajes. Idealmente, cuando un personaje habla, además de darnos indicios de lo que está sucediendo dentro de la historia, quieres también que refleje su psicología, su educación, sus antecedentes y su personalidad. Por ejemplo, cuando estás escuchando mi voz, te puedes hacer una idea de quién soy como persona, te puedes hacer una idea de mi personalidad, y esto mismo es lo que quieres que ocurra con los personajes de tu historia. Básicamente lo que esto significa es que tu personaje no debe sonar como los demás personajes de la historia, ya que cada personaje debe tener una forma única de hablar. Y otra cosa muy importante es que cada personaje no debe sonar como la voz del autor. No quieres que cada personaje sea un mero reflejo de ti. Obviamente, en todos los personajes va a haber partes de ti, pero cuanto más puedas darles su voz propia para que suenen como un ser humano completo en lugar de sonar como tú, pues más avanzarás en la caracterización y en tu escritura de diálogos. En ocasiones pasa que muchos de los personajes de una historia suenan como los demás, o pueden sonar también muy aburridos, ya que a veces se utiliza un lenguaje muy formal y elevado, y parece que nos están sermoneando. Además de que están exponiendo sus argumentos, problema del que te hablé en el otro video que puedes ver acá. Generalmente sucede que al principio de la historia los personajes suenan distinto, pero después de un tiempo muchos de los personajes pueden sonar sospechosamente parecidos entre sí, y eso es algo que no quieres para tus personajes. Hay que darles una personalidad más definida y la personalidad se refleja en su forma de hablar. Antes de seguir, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Ahí, además de apoyarme a seguir creando contenido, podrás tener varios beneficios. Consejos breves directos a tu email, hasta videos exclusivos con temas y explicaciones mucho más detalladas que te ayudarán para escribir mejores historias. Además de que puedes tener una asesoría directa para tus historias para mejorarlas, o una guía para escribirlas desde cero. Para más información, checa el link en la descripción de este video. Veamos 3 estrategias sencillas para que tu personaje suene diferente y con una voz propia. Frases repetitivas. Esto trata de darle a tus personajes un par de frases únicas o palabras clave. Piensa qué frases o palabras puede utilizar tu personaje con bastante frecuencia. Esta repetición de frases y palabras a lo largo de una historia nos ayuda a hacernos una idea de quién es tu personaje. Por ejemplo, esto puede ser una frase que utilice cada vez que se despide, o cada vez que ve a otra persona del sexo opuesto muy atractiva, o en diferentes situaciones. Dale palabras o frases icónicas que el espectador recuerde como únicas de ese personaje, pero como todo dentro de la narración, no abuses con esto. Esto lo puedes lograr al utilizar muletillas o expresiones propias, que uses ciertas palabras o frases constantemente. Por ejemplo, imagina un personaje que todo el tiempo dice "eso no es mi problema". Modifica su forma de estructurar las oraciones. Puede hablar con frases cortas y directas o usar un lenguaje florido y extenso. Puedes hacer que repita ciertas palabras. Por ejemplo, puede ser un personaje que siempre diga "en mi muy humilde opinión" antes de dar su punto de vista, o un personaje que termine con frases como "esto siempre pasa". El truco es que la repetición sea sutil y orgánico, para que suene natural y no sea algo forzado. El vocabulario y su nivel educativo. Otra forma de diferenciar a tus personajes es el vocabulario que utilizan y su nivel educativo. Puedes utilizar el contraste que existe entre dos personajes.
Por ejemplo, un personaje de nivel de educación más alto que habla en un tono muy elevado y sofisticado, y otro que puede hablar en un tono muy informal. Solo por la forma en que hablan podemos conocer la gran diferencia que existe en quiénes son estos personajes. Un científico podría decir, eso es empíricamente incorrecto, en lugar de decir, eso está mal. Otra estrategia para diferenciar a los personajes es que utilices jergas o regionalismos. Un personaje de un pueblo habla de una forma muy distinta a un citadino, o incluso las personas de dos ciudades distintas hablan de maneras diferentes. El orden de las palabras. Puedes hacer que tus personajes suenen diferentes con la sintaxis, que esto es básicamente el orden de las palabras. Si mezclas un poco ese orden, puedes hacer mucho con solo omitir ciertas palabras. Palabras entrecortadas o dichas de una manera distinta. Todos identificamos las frases icónicas de Yoda, de Star Wars, con tan solo escuchar uno de sus diálogos. Y no es necesario que nos digan de qué personaje se trata. Es una manera de hablar muy reconocible. Con esto no hablo de que copies esta técnica, pero puedes utilizar ciertos elementos que te pueden funcionar. Así que toma estos ejemplos que acabo de dar y ponlos en una página, y probablemente podrás distinguir a tus personajes. Los diálogos son una parte fundamental en una historia y un objetivo primordial de tu escritura. Toma una línea de diálogo específica de cada uno de tus personajes. Ponla en una página e intenta adivinar qué personaje crees que ha dicho esas líneas. Si conoces bien a tus personajes y has conseguido que los diálogos sean lo bastante diferentes, entonces deberías ser capaz de distinguir quién es quién sin necesidad de sus nombres. Si después de estos consejos sigues batallando para escribir buenos diálogos, checa este video de acá que te doy más consejos para escribir buenos diálogos. Suscríbete al canal si lo tuyo es escribir historias de ficción.